días, amigos y amigas televidentes, sean todos bienvenidos a Ojalá. Nueva vez surge la discusión acerca de las cesáreas en los hospitales públicos y privados y la incidencia que este procedimiento quirúrgico tiene en la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Ciertamente el procedimiento ha cambiado la forma en que nacen los dominicanos. Antiguamente, con menos servicios de calidad y hospitalarios en la atención, los partos eran naturales, como suele decirse, y desde luego la tasa de mortalidad era bastante alta por condiciones de nutrición, condiciones higiénicas en los hospitales y muchos factores más que incidían en aquella situación de salud anterior. Con los años y la mejora de la prestación de los servicios y la calidad de los servicios y las técnicas y medicamentos que se emplean para la atención materna durante la gestación, se ha reducido relativamente la mortalidad materna, pero todavía la República Dominicana sigue con una tasa bastante elevada, por encima de la media latinoamericana que anda en un 82%. Esto quiere decir que cuando se hacen las investigaciones sobre la cesárea, cómo el parto natural poco a poco va cediendo paso a los procedimientos quirúrgicos con todo lo que implica una cirugía, no se entiende cómo República Dominicana mantiene una tasa sobre el 45% en las cesáreas. Algunos estudios hablan de hasta 56% en la tasa de cesáreas en el sistema. ¿Por qué tan elevada estas tasas cuando países, por ejemplo, como Bolivia, apenas tienen un 18% en su tasa y Panamá por igual? Países como Suiza tienen un 16%, Francia un 17% y así sucesivamente. Pero es bueno también que se diga que Estados Unidos tiene una tasa por encima del 25%. España tiene un 25.6% en su tasa de cesáreas, lo cual, si comparamos todas estas mediciones con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que este procedimiento debiera oscilar entre 10 y 15%, podemos darnos una idea de el elevado peso que está teniendo este procedimiento a la hora de los nacimientos. ¿Es esto aceptable? Claramente que no. Como todos los procedimientos quirúrgicos, la posibilidad y el riesgo es mucho mayor que aquel que se produce en el parto natural. Hay factores que tienen que ver con el comercio de salud en la República Dominicana, no tenemos la menor duda. No es posible que un nivel tan elevado de cesáreas se esté instrumentando en la República Dominicana y que nada tenga que ver la actividad privada y comercial de los médicos ginecólogos. Más de 40% es una tasa elevadísima de cirugías que hay que buscar la manera de cómo corregir. El Ministerio de Salud Pública ha planteado prácticamente una sustitución en lo posible de los médicos ginecobstetras por las enfermeras, de manera que estas que ya tienen cierto nivel de formación en la atención sanitaria puedan prestar, como lo hacían las antiguas comadronas, servicios de parto en los hospitales públicos y quitar en buena medida el impacto que está teniendo esta tendencia nefasta en el ejercicio médico. ¿Pueden las enfermeras cumplir satisfactoriamente este papel? No nos cabe duda de que sí. Gran parte de los partos institucionales que se dan en los hospitales públicos son realizados por médicos internistas, pasantes y ayudantes.
No vayan ustedes a creer que la mayoría de esos partos son realizados por ginecobstetras en los hospitales públicos, salvo aquellos casos en que se remiten a cirugía como habitualmente se hace. ¿Por qué en un hospital público se refiere a cirugía con tanta frecuencia parturientas con fines de practicarle una cesárea? Las razones pueden ser múltiples, pero recordemos que mediante estos procedimientos precisamente se forman los ginecobstetras dominicanos, que tienen que aprender cómo llevar a cabo el procedimiento de cesárea en su formación. ¿Tiene algo que ver este proceder? Por eso sería interesante de que toda este conjunto de medidas que se están tomando debiera estar acompañada con algún proceso de investigación de las causas, al menos en los hospitales y maternidades más importantes, que conducen a las cesáreas. Pudiera alegarse, por ejemplo, que con el peso que tienen las parturientas haitianas, que está ahora en boga el tema de nuevo, que llegan en condiciones de sin chequeos prenatales a las salas hospitalarias, en condiciones precarias, sean sometidas rápidamente a un procedimiento quirúrgico con fines de evitar las complicaciones mayores que puede tener el parto. Puede ser esa es una de las explicaciones, no lo negamos, pero sería interesante ver cómo se realizan investigaciones puntuales acerca de las motivaciones que llevan a los médicos a decidir la práctica de la cesárea. Las enfermeras, y me parece que todavía las parturientas que puedan aparecer en el sistema, que pudieran de alguna manera ser preparadas, calificadas, con fines de que sean colaboradoras en el proceso de atención materno-infantil, debieran recibir también formación continua con fines de que esta intervención de nuestras enfermeras o las matronas que se puedan formar para las zonas más deprimidas y alejadas de rurales, pues reciban una formación mínima que permitan dar mayores garantías al proceso del parto en las condiciones en que se dan en esas zonas. Nos parece que es correcta la decisión del Ministerio de Salud Pública de plantearse la posibilidad que en muchos casos estas enfermeras en los hospitales públicos sí intervienen en la realización y acompañamiento del parto. Con un proceso de ayuda y de orientación y calificación pudiera mejorarse el proceso de atención y evitar la fácil decisión de la intervención quirúrgica, porque no hay dudas de que hay un facilismo en la toma de la decisión de llevar a cirugía a las parturientas. Las enfermeras, por tanto, con esta decisión debieran ser objeto de un programa de capacitación en atención del parto, un proceso que bien pudiera ser una vía para la mejora de los indicadores que tenemos en el país. Bajar a 15 o menos el número de cesáreas es una meta internacionalmente reconocida, tanto por la Organización Panamericana como por la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer algo para evitar que tantas cesáreas se sigan practicando en la República Dominicana. Efectos secundarios hay muchos y se pueden señalar mayores posibilidades de sangrados, adherencias posteriores al proceso quirúrgico que se practica, laceraciones a nivel de vejiga durante el proceso de intervención. Es decir, hay muchos elementos a tomar en cuenta en esto, aparte de las transfusiones que puedan practicarse durante este proceso,
que hacen más complicado el favorecer un proceso de educación pública, de motivación, como se hace con la lactancia materna, a las mujeres para que se mentalicen en el parto natural como debió ser y fue siempre en la historia humana. El parto es un proceso fisiológico, no una enfermedad. De manera que se haría bien en ayudar a difundir una nueva cultura en esta sociedad donde por razones mercuriales, por razones de enseñanza o por razones la que fueren, que determinan esta tasa tan elevada en las cesáreas, se pueda reducir esto y mejorar la disposición de las mujeres dominicanas a llevar a cabo y a término el parto y la gestación de manera fisiológica. Lo repetimos, el parto no es una enfermedad que necesita curación mediante cesárea. Es un proceso natural, biológico, fisiológico, que bien pueden las mujeres cumplir con sus excepciones, que con buenos diagnósticos se pueden establecer. La desproporción cefalopélvica que se pueda presentar y que un ginecobstetra pueda diagnosticar, se establece con mucha facilidad. Pero es cierto que esta desproporción cefalopélvica o la posición invertida del feto es lo que causa el número de cesáreas. Evidentemente que no. Que no me digan que aquí es donde las cabezas de los bebés son más grandes o que están invertidos y que en Bolivia y Panamá no, que tienen tasas de 18%. Y aquí 45% y algunos estudios hablan de 56%. Que los muchachos se revuelven en el útero. Mentira. Aquí hay otras causas que hay que prestar atención y hay que ver cómo se van a atender con fines de que se dé soporte a la reducción que ya se ha producido a un 91% de la mortalidad materna infantil. Estamos a 9 puntos de la media latinoamericana y la tendencia debe continuar. Y aquí hay que poner atención precisamente a este tema del parto, el número de cesáreas que están practicándose en la República Dominicana. Yo no sé si a usted le han practicado alguna cesárea anterior. Bueno, mire, doctor una auténtica epidemia. Doctor Putin, déjeme darle el recibimiento, claro está, ¿verdad? Mire, siempre será mejor el force, al force y al exceso del pitocin, siempre será mejor una cesárea, en caso de que se corre el riesgo de que el niño sufra, en caso de que. Exacto. Eso está claro, eso está perfectamente claro. Lo que pasa es que el Estado decide entregar sus responsabilidades a otro, pues lo que es salud pública se hace salud privada. Y entonces incluso, y usted bien lo sabe, doctor Putin, que la paciente, digamos, en este caso, o la madre, puede decir qué quiere a la carta. Doctor, yo no quiero parir así de manera natural. Eso es una cultura porque inducida. Eso me va a dejar. Eso es cultura inducida. No, eso es falta de autoridad del propio sistema. Además, no es ninguna cultura, eso es falta de autoridad. La paciente no decide hacerse una cesárea. Eso es una decisión técnica, médica, que se tiene que tomar. Eso no puede tomarse 6 meses antes de acuerdo. Que una paciente llegue como si yo me quiero hacer una liposucción. Exacto. No es así. Bueno, pues aparentemente esa es la regla ya entre los médicos. Bueno, exacto. Vaya a ver, algún momento, pero están muy preocupados, sí, por los casos excepcionales que se pretende contemple el Código Penal con respecto al tema del aborto terapéutico. ¿Verdad? Pero bueno, ya veremos. Ahora mire, doctor, yo quiero referirme en particular
a lo que se entiende y ya ocupa de cierto, de las revistas comerciales, las primeras páginas y demás, las declaraciones de una persona que sí tiene la autoridad sistémica, digamos, para opinar y en cierto modo actuar también en función de ciertas denuncias, y más cuando son denuncias propias. El distinguido funcionario público, servidor público, Rodríguez Monegro, cuyo peso y responsabilidad como director del Seguro Nacional de Salud, pues es reconocida. Ya lo dice él, lo dice el presidente de la Junta Central Electoral, lo dicen otros, y parecería que este es un tema, no sé, que se saca también de las mangas cada vez que se requiere. Es el tema de los paritorios, es decir, lugares donde van a parir las haitianas, no necesariamente, porque nunca se le había llamado paritorios a nuestros hospitales maternos, infantiles y cosas por el estilo. Pero como son las haitianas, entonces a eso se le tiene que llamar, es como así, es como el comedero aquel de Matos Méndez, que no era comedor, sino comedero. Bueno, ahora no son hospitales, sino paritorios. Y en el caso, por ejemplo, del doctor, según se entiende, él hace una denuncia. Óyeme lo interesante de este caso, cómo se manejan las informaciones. Denuncia. El señor denuncia que ciertamente hay un negocio que él define como tours para venir a parir a la República Dominicana. Que resulta que bien se sabe, porque ya él mismo lo denuncia, que hay mafias en Haití que cobran entre 5 y 10 mil pesos, dice él, que yo no sé, podrían ser más incluso. Porque esa idea de que en Haití, o venía escuchando ahí a un papagayo, a una papagaya, decir que eso no era un país, Haití. Que eso no es un país. Bueno, vaya usted a ver, está bien. Tampoco es un país aquello, según la cultura, la sapiencia de ciertos analistas de este país. Resulta ser que se tiene la falsa idea de que en Haití no circula el GUR y que no tiene niveles de paridad con las monedas del mundo, incluyendo el peso dominicano. Como usted puede ir a comprar GUR a cualquier sitio y usted lo compra a la tasa que sea. Ah, no, pero aquí hay gente que cree en el cuento aquel de que todo en Haití es inexistente. Es inexistente para ellos, no hay dinero, no circula dinero. No, quizás es bastante más que eso. Porque también se piensa que el emigrante haitiano emigra y no tiene ahorro o no hace ahorro para emigrar. Y se cree que llegar a Chile no cuesta nada. No cuesta nada. Y yo supongo que llegar a Chile desde Haití, perdón, desde República Dominicana, y a Brasil, que es desde donde lo hacen, o a Brasil, debe de costar bastante más que esos 5 o 10 mil pesos que se gastan en venir a parir gratis a la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Entonces la realidad es que hay mafias que reciben y ganan grandes cantidades de dinero, ofreciendo ellas en hospitales públicos nuestros, ese servicio, turismo de salud, se le llama ahora a eso. Usted dice, pero ¿y cómo es que el Servicio Nacional, director del Servicio Nacional de Salud está haciendo una denuncia? Denuncia que está referida al origen del problema, que es que en los hospitales públicos se le dé atención humanitaria
a todo el que llega a sus puertas con una emergencia. Un parto es una emergencia, ciertamente, ¿o no? Entonces, claro que si alguien en un estado de emergencia llega a la puerta de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y que lo que hay que sacarle al muchacho, no se le haga, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay dos variables, dos componentes a tomar en cuenta. El estrictamente, yo diría que tres, no dos. El estrictamente migratorio, que tiene que ver con las autoridades de migración y de Interior y Policía, y de Policía Nacional, Ejército, CEFRON, y además los organismos de inteligencia. Los organismos de inteligencia, porque evidentemente hay un grupo mafioso haitiano y dominicano que tienen una agencia de turismo de salud en Haití y ganan dinero con lo que nosotros gastamos dinero. Cuando nosotros gastamos dinero atendiendo ya en calidad de emergencia o en calidad simplemente de parturientas a las que llegan a los hospitales, nosotros estamos invirtiendo y ese grupo mafioso haitiano y dominicano está ganando dinero. Con lo que nosotros perdemos, ese grupo gana. Entonces, cuando el doctor hace o le atribuyen la denuncia, como denuncia sus declaraciones, por cierto, en un programa de radio, creo que fue que la dio, Monegro dice, bueno, pero es que aquí hay el componente migratorio que involucra a tales y tales autoridades y en realidad nosotros no tenemos que ver con eso. Está el otro, el componente humanitario, que ya se presentan ahí, y bueno, ¿y cómo usted quiere? Que nosotros la dejemos que paran en la César Nicolás Penso, o en la, qué sé yo, la Ureña, ¿cómo es que se llama la calle esta de la maternidad? Es decir, que, o en Santiago, que paran en el monumento a los héroes de la Restauración. No, entonces, claro, él dice, el único que no tiene problema ahí es, por así decirlo, el propio director, porque él es un humanista que entiende que por humanidad se tiene que hacer una cosa y que las otras autoridades, bueno, y hay un tercer componente entonces, que es el de la responsabilidad de todos, porque eso aunque ahora es que alguien le quiere llamarle paritorio a los hospitales, lo cierto es que eso se hace a la luz pública, porque a mí que no se me diga que esa mafia opera clandestinamente, porque llegan por docenas y llegan juntas a parir. Entonces, ahí hay un componente también que nos involucra a todos, que no se trata solo del Servicio Nacional de Salud, que digamos que hace lo que humanitariamente debe hacer, o a las autoridades de migración que no pueden controlar una bendita entrada y salida de ilegales, porque lo otro es, pero bueno, están documentadas esas haitianas. Están documentadas, pasan por un control de migración, porque no me jeringue nadie a mí en este país, y perdonen la expresión, pero usted sale de aquí a la Beata, o a la Catalinita, o a Puerto Rico, o a Curazao, o por donde usted quiera, por cualquier puerto, y usted tiene que hacer lo que se llama migración. Pero ¿y cómo usted me va a decir a mí que entran tour de haitianas que vienen a parir, todas embarazadas, obviamente? Es decir, es imposible prácticamente ocultar un embarazo de 9 meses, y todas vienen juntitas, y que son ilegales, y que además vienen con un grupo de tipos que ganan en lo que nosotros perdemos como Estado, y que aquí las autoridades pueden seguir
jugando a tirarse la pelota, incluyendo al propio doctor Monegro, pero mire, que no está para estar haciendo denuncias de ese tipo tampoco. Pero escúcheme, aquí se hace migración. Que no me vengan con la charlatanería de que aquí esto es oculto. Porque está bien que usted en un puerto, el que sea, pueda darle 3 pesos a un supuesto inspectorcito de migración. Pero será a uno. A uno. No puede ser a todo el mundo. Déjeme concluir la idea, Putin. Óigame lo siguiente. Esto parece un tema extraído de aquí, porque desde décadas nosotros vemos a las haitianas pariendo en hospitales que ahora se denominan paritorios. Entonces, yo lo lamento, y en Santiago ahí es que se ven. Ahí es que en su provincia es donde más público se ha hecho, porque de alguna manera ya no tienen que llegar a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ni a la del materno infantil de Los Minas, ni a ningún otro, sino que se pueden quedar en el Cabral Ibáez, a la luz de todo el mundo. Entonces, aquí parecería que esto no se quiere discutir con seriedad, y lo que están es tirándose la pelota unos a otros, incluyendo nosotros los dominicanos, que convivimos con eso, que de alguna manera hay dominicanos que se benefician de aquello, y lo que se trata aquí es de que hay un negocio no regulado, y si se va a hacer turismo de salud, eso es lo que hay que regularlo, y si se va a dejar entrar gente al país, los benditos guardias estos y inspectores de migración, que en la frontera son incapaces de determinar, determinar si el que va a ingresar tiene los documentos para poder hacerlo. Esto es un negocio no regulado. Déjenme hacerle la siguiente pregunta. Quizás lo que Nelson Monegro quiso decir es precisamente muy bien, de la existencia de este movimiento de parturientas, que no solo de parturientas, sino también de ciudadanos haitianos, que se ve por todas partes y en todas las comunidades. Eso está bastante claro. ¿Cómo se da? Evidentemente que los mecanismos de control de ese movimiento migratorio irregular, como bien usted dice, no están siendo suficientes. Y todo aquel que conoce al menos el sur y la línea noroeste sabe cómo los minibús y los autobuses de transporte vienen con haitianos ahí, y los centavos que se pasan a los guardias en los puestos de chequeo. Pero eso es grave, doctor, si todo el mundo sabe y eso lo saben todas las comunidades, ¿entiende? Porque una parturienta no anda entre caminos como la gente está pensando así. Es que no ¿verdad? es una. Es decir, llegan en autobús y en vehículos, y hay que señalar que muchas ONGs de esas que han florecido en Haití y aquí en República Dominicana, asociadas al tema haitiano, son grandes promotoras de movimiento, no solo de parturientas, de cualquier tráfico, sino de cualquier tipo de tráfico humano, que dificulta incluso todo este proceso de gestión de la salud pública dominicana. Ya en algún momento un presidente sudamericano señalaba que cómo era posible que se pensara que la problemática haitiana podía ser manejada por la República Dominicana así porque así. Es decir, lo que Nelson para mí está señalando es precisamente la existencia de ese comercio, ¿verdad? Y le llama tours, porque realmente cuando usted piensa en ONG, que usted sabe que la mueven, incluso asociaciones que tienen vehículos para colocar pedigüeños en las esquinas. Y eso fue intervenido en algún momento por las autoridades nacionales. La mafia requete conocida. ¿Entiendes? Hay todo un tráfico organizado con los migrantes haitianos, allá y aquí, ¿verdad? Y que esconde en gran medida, y la comunidad internacional se mantiene en silencio, irresponsablemente, el tema de una sociedad que está permanentemente presionando gravemente a otra sociedad que no puede manejar, ¿verdad?, ni tiene los recursos financieros para manejar esta demanda ingente que se está produciendo.
Eso es bastante claro. Entonces, ¿cómo controlar esa acción, sea de las ONG, sea la facilitación que el propio gobierno haitiano pueda producir o quien sea, este tema de migración y en el caso particular de las parturientas? Con lo que esa vuelvo a repetir lo que hace 2 semanas señalaba. Soy de lo que piensa, sobre todo porque ya este país lo clasificaron como país de desarrollo medio y por tanto que no califica para la cooperación internacional, los fondos de cooperación. Y nos están sacando de todos los fondos de cooperación. Bueno, pues tenemos necesariamente que pensar en una agencia de cooperación con un solo objetivo: Haití. Si estamos gastando dinero, que se gaste como debe ser, mediante un proceso planificado, con orientación estratégica bien establecida para enfrentar este problema. Si van a parir, que paran allá en Haití y que la República Dominicana dedique esos fondos a organizar, al menos en principio en la frontera, pequeñas clínicas materno-infantiles para dar la prestación de servicios. Y no solo pequeñas. Déjeme decirle que a nosotros nos resultaría más conveniente, en todo el sentido de la palabra, donarle 2 hospitales materno-infantiles a Haití. Uno en la frontera sur, pero del lado de ellos, y otro en la frontera norte, del lado de ellos. 2 grandes centros que con lo que ellos gastan, porque es que tiene un costo, el costo de la mafia, el costo del transporte, de ida y vuelta, tiene un costo, el costo de la alimentación en territorio dominicano, el pagar en cada peaje un peaje, porque es que ese es el problema, claro. Que por eso es que hablo de todos. Entonces, claro, vamos a regalarle, vamos a constituir esa agencia de cooperación solidaria internacional y vamos a regalarle. ¿Le van a tirar a Nelson Rodríguez la responsabilidad? No, es que no es de él ni del Servicio Nacional de Salud. Él tiene claro, ahora escúcheme, es verdad. Ahora, ¿cómo podría estallar esto ante los organismos internacionales, los ejércitos internacionales? Estoy hablando de la OEA y su fuerza interventora con Estados Unidos a la cabeza. Porque hay que decirlo así. ¿Cuántos años tiene intervenido Haití? Y esa gente han sido incapaces, gobernando Haití hace 12 años, invadido Haití, porque una invasión por demás, que sustituye las potencialidades de esa sociedad e impone la de las autoridades del ejército de ocupación, de la fuerza de paz, o llámele como usted quiera a eso, y no han sido capaces de hacer un hospital materno-infantil en Haití en 12 años. Pero hay barcos, hospitales, usted nada más tiene que parar uno en el norte, uno en el este y otro en Gonaive, y usted va a ver que nadie va a venir para acá, absolutamente nada que tenga que ver con esto de parir. La responsabilidad de la comunidad internacional, que insiste, haciéndose de la vista gorda en que el Estado dominicano cargue con un costo que no nos corresponde, porque ciertamente no nos corresponde. Ahora, por encima de todos esos periquitos y de esa discriminación semántica de paritorias, porque ya no son parturientas ahora, sino paritorias, supongo yo. Paritorios. No, paritorios son los hospitales. ¿Quién es el que va a parir ahí? ¿Las parturientas o las paritorias? Un tema semántico. Yo personalmente creo en la solidaridad y creo que con el pueblo haitiano hay que ser solidario, porque es un pueblo intervenido al que se insiste que no tiene las cualidades para constituirse ni en país, porque hay abusadores que niegan la existencia de ese país, ni en un Estado viable, ni convertirse en gente, porque el que piensa así cree que los morenos estos haitianos no son gente. No son gente. Y esa no puede ser la perspectiva ni la moral de un Estado como el dominicano. Porque en la misma medida, y es lo que pretenden todas las potencias, en la misma medida en que eso sea inviable,
si usted cree que los franceses, que todavía hasta ayer le estaban cobrando la revolución haitiana a ese pobre pueblo, van a resolver el problema haitiano. ¿Ustedes creen que los gringos que no han resuelto ningún problema en el mundo, interviniendo como lo han hecho, van a resolver el problema haitiano? ¿O van a cargar con el problema haitiano? No, vamos a hacer nosotros, en la misma medida en que a ellos se les tare, en que a ellos se les descoyunte, se les quiten la pierna, los pies y queden como una vaca de esas de Burger King, que no caminan ni andan. Eso es lo que se quiere. Claro que vamos nosotros a tener que cargar solidariamente en principio con ese costo. Entonces, la idea es, sí, es verdad, el Ministerio de Interior no se puede hacer chivo loco. No se puede hacer chivo loco migración. No se pueden hacer los chivos locos los guardias, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Defensa del país, ni los organismos de inteligencia. Y si aquí por cobardía no se dicen las cosas, bueno, habrá quienes tengan que decirlas. No es verdad que ese sea un problema del Servicio Nacional de Salud. Eso es un tema de inteligencia porque son mafias las que están operando en contra de todos nosotros que estamos pagándole a ellos los beneficios que obtienen con esta trata de parturientas. Que igual tendrían que hacerlo en el monte o en las calles de Jimaní o de Anzapit o de Dajabón o donde sea, si no ocurre en mínimas condiciones en los hospitales públicos que por humanidad, y así lo dijo él, por razones humanitarias, se les debe dar el servicio y estoy de acuerdo. Pero el problema no es en Santiago ni en Santo Domingo, el problema es en los puestos de migración, en la frontera. Que no es verdad que es por todos lados que cruzan. Pero son todos los hospitales que tienen esa situación, desde la frontera hasta Pero no todos los hospitales son más... Están recibiendo un gran volumen. No, pero los partos se realizan en hospitales generales. No, eso en la parte mayoría. puede suceder. Ahora, el otro factor que quizás en este tema hay que tomar en cuenta es que habitualmente se busca en factores solamente externos a Haití la explicación de este abandono que se produce allí. Si usted se fija en la estructura socioeconómica haitiana, se va a dar cuenta de la existencia de una oligarquía, una plutocracia gigantesca en Haití, que ha creado una división social de tal magnitud, una pirámide social de ancha base y una punta bastante estrecha de sectores que han estado en como la pobreza auténticas rapiñas, ¿verdad? Acumulando riqueza que no se corresponden con la pobreza del país. Obviamente. Y que además han estado asociados al patrocinio de la inestabilidad política y social de Haití. Y ahí han estado medrando permanentemente. Viviendo de la ayuda internacional durante décadas. Explotando la ayuda internacional y explotando también el sistema socioeconómico haitiano y productivo de manera inclemente. Así es. Por eso tenemos allí de que no hay forma de usted mejorar esa pirámide haitiana. No hay manera, porque en medio de una inestabilidad política y social como la que se vive, difícilmente usted pueda organizar producción y mejora de la pobreza. Entonces ellos, cuando no les conviene una cosa, organizan y desorganizan, dependiendo de las conveniencias. Obviamente. ¿Entiendes? Y sobre todo se usa mucho de chivo expiatorio el tema dominicano. Usted se da cuenta cada vez que hay un problema de que no, es que aquí hay un tema que es que los dominicanos tienen problemas con los haitianos y son racistas. ¿Entiendes? Claro. Es decir, cualquier cosa se usa para justificar esas políticas que ellos y en beneficio de esa estructura de desigualdad. Fíjense que en todos los estudios internacionales nosotros mismos aparecemos como una de las sociedades más inequitativas. Y somos un país ya reconocido como de desarrollo medio. Pero ¿y Haití? Que es de desarrollo bajo y el más pobre de las Américas. La desigualdad haitiana es verdaderamente vergonzante. Vergonzante. Entonces,
aquí hay una multitud de factores que convergen en producir esta desesperación de un pueblo que no haya redentores. O que los que llegaron no son tales, porque es que eso está De intervenido. que no lo son, no lo son. Es que eso está intervenido. Así es. Por el mundo desde hace tiempo está intervenido. Y en medio de la intervención incluso le por la traen tecnocracia, el cólera. por la tecnocracia de los organismos internacionales. Y le traen el cólera. Que se ha prestado a chuparse el 60% de los fondos que se le destinan al pobre pueblo haitiano, que se lo chupan los burócratas internacionales y ya luego los interventores directamente. Porque es que aquí se quiere creer que el problema haitiano es con nosotros. El problema es la independencia nacional. No es que independencia nacional ni que 4 cuentos. Esto no es un problema de independencia nacional, esto es un tema que la comunidad internacional asumió hace tiempo en sus manos y no resuelve. Y no resuelve. Ahora, ¿usted cree que es posible que justo a partir de los paritorios, ahora es que se establezca que aquí existe una modalidad que se inventaron los dominicanos, que era que para sobrevivir y conseguir la green card, había que irse a las morgues y esperar que apareciera un cadáver que no tenía doliente, ni qué sé yo qué, ni qué sé yo cuánto, ni siquiera para enterrarlo, y le robaban la identidad a esos muertos. El robo de identidad ¿cómo que llaman los sitios donde se depositan los cadáveres? En Nueva York. Oye, eso se lo inventaron los dominicanos, por así decirlo, porque antes tuvieron los colombianos, los puertorriqueños y los cubanos, pero los dominicanos, como aprenden rápido, le fueron ganando la cosa. Ahora es que aquí descubren, supuestamente descubren, que hay una mafia que suplanta las identidades o plagia las identidades de los muertos dominicanos en los hospitales. Ahora es que se cuento, después que esto está inventado hace más tiempo que el caray. Entonces, aquí lo que hay es que exigirle a las revistas comerciales, que son además las que construyen esta agenda que no sirve para absolutamente nada, más que para confundir a la población, exigirle una mayor responsabilidad. ¿Cómo es posible que sea el director general del Servicio Nacional de Salud que está denunciando ese tour, en vez de ser las autoridades de migración que actúen ante esa vagabundería? Porque aquí cada quien tiene su rol. No es posible que Monegro tenga que ocuparse del problema migratorio, aunque sí tenga que hacerlo con el tema o los directores de hospitales y demás, con el tema de las haitianas que llegan ahí por atención. Es más, cualquiera que llame, aunque sea haitiano, al 911 va a recibir eficientes servicios de emergencia. Así de simple. Ahora, ¿qué hacen las autoridades de migración ante una denuncia de un funcionario de la categoría como es la del director nacional de salud, y a la media hora no tiene una respuesta? Y insisto, no fue ayer que descubrieron que esa mafia estaba ahí. Han convivido todas las revistas comerciales con esa lacra, que debieron haberla denunciado día tras día hasta que esa lacra fuera sanada o extirpada. Antes que se nos vaya el tiempo, porque vamos a tener ahora una entrevista, quisiera resaltar la información que se vertió ayer la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, sobre las becas y otros alcances que se han producido en el ministerio, donde se han otorgado cerca de 39,000 becas durante este periodo de Danilo Medina. Eso representa casi el 10% de la población universitaria de becas, nacionales e internacionales. Y lo que usted dice de que me han acabado, yo no siento que me han acabado. No, porque usted estaba muy lejos y no lo sintió. Que me hayan acabado. Hay gente que cree que distorsionando cosas logra propósitos. Y realmente
es una pena que eso se haya producido. Pero es mejor que ignoren, bueno, es mejor que dejemos para de que hablar lo de ignoren esto, a uno, es mejor porque que lo ataquen. de 39.488 becas que se otorgaron durante este periodo a partir de 2012, y como decía, cercano al 10% de la población estudiantil universitaria, que no es poca cosa. Pero es muy honroso. Bajo protección. Mire, es muy honroso que sean los becarios los que hayan respondido a la infamia y al deseo de crear dudas. Porque todo esto, de eso se trata. De eso se trata. Ojalá fuese tuviera algún viso de seriedad el detectar alguna irregularidad, que tiene que haberla, porque ¿cómo que usted me va a decir a mí que no las ha habido? Siempre las habrá. En el caso denunciado no hay ninguna. Entonces hay que salirle como gallo a la gallina. Ninguna, y lo saben porque incluso toda la información y los cortes, sí, al menos donde yo intervine, fue cortado y sesgado. Pura charlatanería, pero después a eso se le premia como periodista. Sigamos adelante porque ahora está con nosotros Ayas Mercedes. No, está doña Francis Jorge con su invitado, que es el amigo Ayas Mercedes. Ayas Mercedes, de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Y con ellos la agenda municipal continúa, ¿verdad? Correcto. Muy bien, no se mueva que todavía queda más en Ojalá.